infalible. Infalible de saber si una tortuga es de agua o de desierto. Tome la tortuga y arrójela al agua. Si nada, es de agua. Si se ahoga, era de desierto. Lo que quiero decir con esto es de que nosotros nos movemos, vivimos y andamos en el ambiente que corresponde a nuestra naturaleza. La tortuga de agua, en el agua. La tortuga de desierto, en el desierto. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué le hice leer todo el capítulo? Porque mire, lo cierto es que en este pasaje, en todo este capítulo, Pablo está haciendo un contraste entre el hombre que no cree y aquel que dice creer o aquel que sí cree en el Señor. Hay un contraste del 1 al 12, va a hablar de los que no creen. Y del 13 al 17 va a hablar de los que creen. Hay un contraste. Y lo que va a contrastar Pablo es su naturaleza y el ambiente en que se mueve. De eso nos va a hablar Pablo. En el contexto de la carta, los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo persecución, problemas, situaciones difíciles, complicadas. Había gente que les estaba queriendo enseñar otras cosas para moverlos de su fe. Y era una situación difícil. Y Pablo, en ese contexto, va a escribirles o les ha escrito a ellos lo que nosotros tenemos en el capítulo 2, versículos 13 al 17. Yo he llamado a esta meditación el significado de ser cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Y por eso yo le hablé de la tortuga, de agua o de desierto. ¿Qué significa ser cristianos? ¿Cuál es el significado de ser cristianos? En este pasaje Pablo nos va a hacer un contraste entre aquel hombre de maldad, aquel inicuo y sus seguidores, y aquellos que son creyentes. El versículo 3 empieza, nosotros en cambio, es decir, nosotros en comparación de aquellos. Y va a empezar él a decir algunas cosas. Primera enseñanza, rápidamente. El significado de ser cristianos, o ser cristianos significa que nos sabemos amados por el Señor. Pablo inicia diciendo, hermanos, debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor. Y esta expresión, amados por el Señor, en el contexto de los tesalonicenses, tenía un gran significado. Una persona que es perseguida, una persona que es odiada, una persona que es tenida en poco, una persona cuya dignidad está siendo rebajada. Saber que alguien le ama es una fuente de aliento. O usted, hermano, que está casado, usted que sabe que su esposa le ama, ¿qué produce eso en usted? O usted, hermana, que está casada y sabe que su esposo le ama, ¿qué produce eso en usted? Yo pienso que pone fuego en su corazón, le pone feliz, contento. Es más, por eso el esposo se levanta todos los días y se va a trabajar, porque sabe que su esposa le ama. Y dice, tengo que ir porque esa mujer que me ama me hace ir a trabajar. Y la esposa, no es que lo mande a trabajar. No estoy diciendo que lo mande a trabajar. Ya cada quien se ríe de acuerdo a la experiencia, pero a lo que yo me refería es de que saber que tiene una esposa que le ama, dice, pues yo por ella no solamente voy a trabajar de lunes a sábado, sino también en las noches. Domingo no, porque hay que venir al templo. Pero la esposa cuando se queda en casa, dice, ¿qué haré de comer? Y entonces dice, no, pues va a venir mi esposo cansado del trabajo, le voy a hacer ese guiso que tanto le gusta, porque lo ama. ¿Se da cuenta? Entonces, el amor de las personas afecta nuestras vidas. Nos hace sentir cosas que no sentimos cuando nos sabemos no amados. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios transforma. El amor de Dios cambia. El amor de Dios fortalece. El amor de Dios anima. Cuando una persona nos ama, podemos sentir muchas de estas cosas. Como somos seres humanos, el amor entonces puede ser imperfecto. No puede ser, no se manifiesta siempre constante. Cambia a veces. Porque somos imperfectos.
Pero cuando usted piensa en el amor de Dios se mantiene siempre perfecto, constante y nunca falla. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, hermanos amados por el Señor. En medio de la circunstancia que ellos están viviendo, les recuerda esto, hermanos, Dios los ama. Y es importante que tú y yo recordemos eso. Dios nos ama. Y eso ha cambiado nuestra relación con Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? ¿No se lo sabe? Para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios cambió nuestra relación con Él. Ahora nos llama hijos. Y por eso Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Porque Dios los ha amado, dice aquí en el texto, desde el principio. Desde el principio. De hecho, Dios dice a través del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Se da cuenta? Cuando usted se siente amado por el Señor, sabe eso. Dios lo está tratando con misericordia. El amor de Dios hacia nosotros es una fuente de seguridad y de fortaleza en medio de un tiempo de angustia y de lucha. Los que creemos, bien podemos decir, deja tú lo guapo, me ama el Señor. ¿Usted puede ir en la vida con esa seguridad? Deja tú lo guapa, el Señor me ama. Y de hecho dice Proverbios, ¿no? Que la salvación hermosea el rostro. Entonces, si usted de repente dice, no, yo no soy tan guapo, no. Si usted es salvo, dice Proverbios, la salvación hermosea el rostro. Entonces, deja tú eso, Dios me ama. Segunda enseñanza, el significado de ser cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Ser cristianos significa que nos sabemos escogidos por Dios para darnos un destino. Pablo va a usar dos términos aquí que son muy profundos y que tienen un significado muy profundo en cuanto a la teología. Él dice de esta manera, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. 14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio. Estas dos expresiones hablan de lo que teológicamente conocemos como la doctrina de la elección. Dios nos eligió. Ahora, ¿quién de los que está aquí puede pararse en este momento y decirme, bueno, era normal, Dios me tenía que escoger a mí porque yo... Y luego me da las razones por las cuales Dios tenía que escogerte a ti. ¿Alguien puede? No. Ninguno de nosotros puede decir, no, sí, Dios se sacó la lotería conmigo. Pues como era normal, tenía que escogerme, pues mira, no podemos. Estoy bien guapo. Yo me la sé de todas. Claro, por supuesto, era normal. Es más, si Dios no me escogía, de lo que se iba a perder. ¿Quién puede decir eso? No, ninguno de nosotros. Sin embargo, Pablo dice, hermanos, damos gracias a Dios que los ama a ustedes y que los escogió. La doctrina de la elección nos dice que Dios tuvo a bien mirarnos y escogernos para ser sus hijos. Ahora, esto puede de repente traer un poquito de orgullo, ¿no? Y decir, sí, claro, a mí el Señor ya me escogió y ese que está ahí, míralo. Dios no lo quiso, lo desechó. Algunos creen eso. Lo cierto es que Pablo en este pasaje nos dice que Dios nos ha escogido a todos. El problema no es que Dios no nos haya escogido. El problema es la respuesta que cada quien le da a Dios. Hermanos, Dios los escogió para ser salvos y dice, por medio de la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Dos aspectos de la salvación. Dios habla al corazón del ser humano, lo quiere convencer de su estado de pecado, lo quiere convencer de que necesita de Cristo para ser salvado. Y el hombre, el ser humano, debe responder a eso que está haciendo Dios en su corazón. Por eso Pablo dice, y la fe que ustedes tienen en la verdad. Pero vea usted cómo dice el versículo 9, ahí mismo del capítulo 2. Versículo 10. Dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden. ¿Pero por qué se pierden? Por haberse negado
a amar la verdad y así ser salvos. ¿Por qué se pierde una persona? Porque no cree. La expresión amar la verdad sería sinónimo de no creer. Lo que hace que una persona se crea y hace que la elección de Dios no sea efectiva es que no cree. Por eso dice, pero nosotros damos gracias a Dios porque ustedes sí creen. Ustedes sí creen. Ahora, creer en Dios, dice Pablo, nos da a nosotros un destino. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? La vida eterna. Dios los escogió para ser salvos, pero no solamente los escogió para ser salvos, según el versículo 14, nos llamó para tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de dos cosas importantes. La primera es Dios te escogió para que te salvaras. La segunda es el propósito final de Dios es que un día estés en su presencia. Esto nos habla entonces a nosotros, hermanos, de que la salvación es un acto que sucede en el momento que crees, pero también es un proceso. Dios te está preparando para el momento en que te presentes ante el Señor Jesucristo. Hay un destino. Tu destino no es solamente estar aquí, no solamente es creer y ya. Tu destino es prepararte para el momento final cuando te enfrentes o cuando llegues con el Señor Jesús. Imagínese esto. ¿Cómo recibiría esta congregación en Tesalónica estas palabras de parte de Pablo? Era una congregación pequeña, era perseguida, en medio de un mundo malo, con enemigos dentro y fuera, que trataban de moverlos de su fe, con falsos maestros que los confundían, y de repente Pablo les dice, hermanos, ustedes son amados por el Señor y han sido escogidos por Él. ¿Qué produce esto en ti? Saberte amado por Dios y escogido por Él. Gozo, paz, seguridad, fortaleza. Todo eso produce. Entonces, ser cristiano significa sabernos escogidos por Dios para tener un destino. ¿Cuál es nuestro destino? La salvación, la glorificación con Cristo. Tercera enseñanza. Ser cristiano significa que nos sabemos llamados por Dios para perseverar. Esto es, mantenernos en el camino. Mire, versículo 15, empieza, versión NBI, empieza así. Así que, hermanos, esta expresión quiere decir, por lo tanto, en razón de lo que ya dije, debido a lo que ya saben, esta es la consecuencia. Hace una relación de causa y efecto. Así que, dos mandatos, sigan firmes y manténganse fieles en las enseñanzas que han recibido de nosotros oralmente o por carta. ¿Usted sabe por qué en las películas o en las carreras de caballos, por qué los caballos llevan anteojeras? Aquí así. O a veces incluso les tapan los ojos. Para que no se desvíen del camino. Por la posición, por la forma anatómica de la cara o el rostro del caballo, ellos tienen una visión más periférica que frontal. Entonces, cuando ellos, como tienen casi a los lados los ojos, ellos ven muy hacia allá y muy hacia ese lado. Entonces, cualquier cosa los puede asustar. Les ponen las anteojeras acá para que no vean y nada más vean hacia enfrente. Para que se mantengan en el camino. Es la idea de lo que está diciendo Pablo. Hermanos, sigan firmes y manténgase en las enseñanzas. ¿Sabe qué? Esta expresión a mí me hace pensar en una palabra. Discipulado. Pablo está diciendo eso. Hermanos, manténgase en el discipulado. Porque antes les ha dicho, versículo 2 del capítulo 2, no pierdan la cabeza. No se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros. Los hermanos, los creyentes de Tesalónica, habían recibido a algunos maestros probablemente que les decían, Pablo enseñó esto, yo escuché cuando él lo dijo. Y los hermanos de Tesalónica decían, sí es cierto, Pablo dijo eso. Probablemente llegó una carta firmada en nombre de Pablo
y decían, miren lo que Pablo nos está diciendo. Y los hermanos decían, sí es cierto, Pablo está diciendo eso. Pero cuando lo comparaban con lo que habían dicho Pablo antes, entraban en confusión y empezaban a perder la cabeza, según NBI. Pablo dice, hermanos, sigan firmes en lo que nosotros, o en lo que yo, dice Pablo, ya les enseñé. Eso es discipulado. El problema que tenemos muchos de nosotros, hermanos, es que pueden venir otras personas con otras enseñanzas, con otro tipo de, otra manera de ver la verdad de la Biblia. Y nosotros, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, fácilmente podemos ser llevados, como dice Santiago, por todo viento de doctrina. Es el problema que muchos estudiantes están enfrentando el día de hoy en sus escuelas. Tienen maestros que tienen una posición absolutamente contraria a la Biblia. Y entonces en sus clases les dicen lo que ellos creen respecto de Dios o de la Biblia. O más bien, les dicen que ellos no creen respecto en Dios y en la Biblia. Y entonces está ahí el joven escuchando eso. Y si él es cristiano, pero no está fundamentado en la verdad, ¿qué empieza a hacer? Dice, tiene razón el doctor. Sí, es el maestro, ¿no? Sabe mucho. Y empiezas a creer eso. Dice Pablo, no, mantente firme. Persevera en lo que ya creíste. No dejes que te engañen, pero la única manera en que lo puedes hacer es si te mantienes en las enseñanzas de la Biblia. Discipulado. Por eso en esta iglesia se ha hecho mucho esfuerzo por abrir grupos y oportunidades de discipulado. Para que tú puedas ser discipulado en la palabra de Dios, puedas tomar la enseñanza de la palabra de Dios y puedas estar firme en lo que Dios dice. La única razón por la que tú no estás en un grupo de discipulado o tomando un discipulado es porque no quieres. Esa es la única razón. ¿Y sabes qué? Las consecuencias se pueden ver en tu vida. Poco a poco, te vas alejando de la verdad enseñada por el Señor. Pablo dice, no, hermanos, no podemos hacer eso. Tienes que mantenerte en las enseñanzas. Ser cristiano significa ser discípulos, personas que están entrenados en los mandamientos, en las normas y en los valores de Dios. Los tesalonicenses estaban fallando en eso. Por eso cuando llegaban las otras enseñanzas falsas, perdían la cabeza. ¿Cuántos de nosotros no estamos a lo mejor perdiendo la cabeza, siguiendo enseñanzas falsas y equivocadas? Mantente entonces. Ser cristiano es que hemos sido llamados a perseverar, a mantenernos en el camino. Eso es ser cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Significa que nos sabemos llamados por Dios a practicar el bien. Miren cómo va a concluir esta parte de su carta Pablo, 16. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Pregunta, ¿cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? Si yo en este momento planteo un tema y les pregunto, hermanos, ¿esto es bueno o es malo? Estoy seguro que habrá algunos que digan, es malo. Habrá otros que digan, es bueno. Y habrá algunos que digan, bueno, la verdad es que no es ni tan bueno ni tan malo. ¿Qué define si algo es bueno o es malo? Es más, un ejemplo de la vida real. Vi publicado un artículo acerca de una película que salió muy recientemente. Y el que hizo este artículo decía las razones por las cuales un cristiano no debería ir a ver esa película. Y yo sé que algunos de aquí ya fueron a verla. Y en los comentarios alguien dijo, yo soy cristiano, sirvo en mi iglesia, y a mí lo que vi en esa película no me parece malo y no afecta mi relación con Cristo. Y empezó el debate. ¿Cómo definimos que algo es bueno o es malo? Por la palabra de Dios. Por eso antes Pablo dijo, manténganse firmes en las enseñanzas, discipulado.
Yo no puedo saber si algo es bueno o malo desde la perspectiva de Dios si no conozco su palabra. ¿Cómo puedo juzgar si mis actitudes, mis actos, mi manera de vivir es buena o es mala si no conozco la palabra de Dios? Porque los que estamos aquí podemos decir, yo vivo bien, yo estoy bien. Y cuando le decimos, no, mira, estás mal, luego, ay, qué aburridos, qué santurrones, que nos quieren echarnos a perder la vida. No. Tienes que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y si Dios dice que es malo, es malo. Y si Él dice que es bueno, punto. Las cosas son buenas o malas y se definen así por el carácter de Dios. Es Él, su carácter, su naturaleza, lo que nos debe hacer definir qué es bueno y qué es malo. Pero ¿sabe qué? Estamos luchando entre si es bueno o es malo debido a nuestra falta de discipulado. Hebreos capítulo 5, alguien ayúdeme a leer. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Quienes están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando tú estás luchando por saber si algo es bueno o es malo, eso es evidencia de tu pobreza espiritual, de tu niñez espiritual, de tu inmadurez espiritual. Es señal de que te hace falta discipulado. Así, de sencillo. Te hace falta discipulado. No te has mantenido las enseñanzas del Señor. Y por eso crees que portarte como te portas está bien. No, hermanos, es que ahora el cristianismo es diferente. Hay que vivirlo de otra manera, de acuerdo a los tiempos. No. Aquí no importan los tiempos, ni las modas, ni las épocas. Si Dios dice que está mal, está mal. Punto. Pero nosotros andamos batallando con eso. Porque no estamos fundados en la palabra de Dios. Esto es lo que pasó aquí. Los hombres de maldad o los que siguen al hombre de maldad que describen los versículos anteriores, dice que no aman la verdad y por eso se rebelan contra todo lo que tenga nombre de Dios. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Por eso Pablo dice, ya está en marcha el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Es decir, la maldad ya se campea en nuestro mundo. Era cierto entonces y es verdad ahora. Por eso, muchas cosas que antes eran malas, ahora las empezamos a ver como buenas. Que el mundo las vea así es normal, pero que los cristianos lo vean así, eso no está bien. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Si tú estás metido en la palabra de Dios, si te estás alimentando de la enseñanza de la palabra de Dios, otra vez, discipulado. Por eso no sé cómo sea tu situación, pero si tú desdeñas el discipulado, cuidado. Si tú dices, no es importante, con que yo vaya los domingos y escuche el sermón, está bien. Cuidado, porque poco a poco te vas a ir alejando del centro de la enseñanza de Dios. Ahora bien, Pablo dice, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice que el Señor nos anime y fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. No es lo mismo decir cosas buenas que hacer cosas buenas. Muchos de nosotros podemos saber todo lo que es bueno. Es más, algunos hasta damos un discipulado y le decimos a la gente, mire, esto es bueno.
Pero en los hechos, nuestra vida no está haciendo lo bueno. Pablo dice, hermanos, deben hablar lo bueno, pero deben hacerlo también. Debe haber correspondencia entre lo que dices y lo que haces. Debe haber un equilibrio entre tu fe, entre saberte amado, escogido y la manera en que te comportas. Quiero leerles lo que Pablo le escribió a la iglesia de los Efesios. Capítulo 4, a partir del versículo 17 y continuamos en el 5. Dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Luego una expresión condicional. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu de Dios, Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Si eres un hijo amado de Dios, imita a Dios y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¿Hay que agregar algo más? ¿Hay que explicar lo que escribió Pablo? ¿No entendemos? ¿O somos como los hebreos del capítulo 5? Cosas difíciles de explicar porque nos hemos hecho tardos para entender. Que el Señor los guíe, dice Pablo, a hablar y a hacer lo bueno. Que haya concordancia entre lo que dices ser y lo que haces. Pablo divide el mundo en solamente dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Los que no creen, dice Pablo, ya han sido condenados por no amar la verdad. Pero los que creen, aman la verdad y dejan que Dios los guíe para hacer y decir lo bueno. Pero muchas veces ahí estamos, hermanos.
argumentando, no es que esté mal, mira, lo estás viendo con la actitud equivocada. La verdad está bien y estamos argumentando sobre nuestras actitudes, que desde la perspectiva de Dios son malas. Pablo dice, no, hermanos, no puedes hacer eso. O crees en Dios y vives como Dios manda, o no crees en Dios, punto. Y no hay lugar para ponerte en medio. ¿Qué significa ser cristianos? Significa saber que Dios me ama. Y se siente bonito saber que Dios me ama. Soy tan especial, Dios me ama. Significa saber que Dios me ha escogido para salvación. Yo sé que al final, como mis pecados ya han sido perdonados en Cristo, no viviré en separación de Él. Viviré con Él. Qué lindo es eso. Pero también significa que debo mantenerme en las enseñanzas de Dios. No puedo dar lugar a la flojera, a la indolencia, a decir, no, hoy no leo la Biblia, mañana. ¿Para qué voy a la célula? Pues, pérdida de tiempo eso. ¿Para qué tomo un discipulado si siempre escucho un sermón los domingos? ¿Sabes qué? Eso es evidencia de tu nivel espiritual. ¿Cómo está tu vida? Y después andamos batallando. ¿Será que esto es voluntad de Dios? Dice alguien, escuché a alguien decir esto. Y luego andan ahí los jóvenes diciendo, ¿será que este noviazgo con este inconverso filisteo incircunciso será voluntad de Dios? Batallando con algo tan básico. ¿No dice Dios que no debes buscar fuera de su pueblo? ¿Que no te unas a yugo desigual? Entonces, ¿por qué todavía te preguntas? Y como ese ejemplo hay otros más, donde uno puede estar argumentando en contra de las palabras de Dios. Por eso en Efesios dice, hermanos, que nadie los engañe con vanas argumentaciones. Porque habemos algunos que de repente argumentamos para explicar nuestra actitud. Cuando la palabra de Dios es clara, no lo hagas. No está bien. Pero ahí estamos nosotros, hermanos, argumentando en contra de eso. ¿Qué somos? ¿Somos cristianos? Por eso yo le decía hace rato, ¿cómo distingue usted una tortuga de agua y una de desierto? Pónganla en su ambiente. Si es de agua, su ambiente correcto es el agua. Va a estar feliz. Pero si usted esa tortuga de agua la pone en el desierto, se va a morir. Si es de desierto, póngala en el desierto. Va a estar feliz. Pero si es de agua, póngala en el agua. Se va a morir. ¿Eres cristiano o no lo eres? ¿Sabes cómo podemos saber eso? ¿En qué ambiente te mueves? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Dónde te la pasas? Dicen los hermanos venezolanos, chévere. ¿Dónde sientes chido? No debemos decir chido porque soy muy gacho. ¿Dónde? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Viviendo en el ambiente del pueblo de Dios? ¿Dentro de las normas del Señor? ¿O cuando estás allá afuera, en el mundo, con los que no creen en Dios, ahí te sientes como pez en el agua? Si es que ahí te sientes como pez en el agua, es que de ahí eres. No te engañes, no eres cristiano. Eres de allá. Porque si fueras cristiano, no te sentirías bien allá, no es tu ambiente. Tu naturaleza no es vivir así. Tu naturaleza es diferente. Y no estoy diciendo, hermanos, que debemos cortar nuestras amistades no cristianas, porque si no, entonces, ¿cómo hacemos Operación Andrés? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, a nuestra nueva naturaleza. Pero ¿sabe por qué usted y yo a veces seguimos viviendo de acuerdo a la vieja naturaleza? Porque la nueva no la alimentamos. Manténganse firmes en las enseñanzas, discipulado.
¿Se acuerdan? Los que han llevado discipulado, lección número 1. Usted tiene 2 naturalezas. ¿Cuál va a prevalecer? La que alimente mejor. ¿Qué está haciendo usted? Pablo en este texto ha hecho un contraste. Ha dicho, así son los que siguen la maldad y así son los que siguen la verdad. ¿De quién de esos es usted? El significado de ser cristianos, hermanos, es saber que Dios nos ama. Vivamos con eso. Que llene nuestro corazón, que siéntase así especial, porque Dios lo ama. El significado de ser cristianos es que Dios nos ha dado un destino. Va a estar con Él. Emociónese con esa verdad. Un día usted va a estar delante de la presencia de Dios. Mientras tanto, ser cristiano significa mantenerse firme, perseverar en el camino del Señor. Mientras tanto, ser cristiano significa practicar el bien. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está usted en ese aspecto? Yo no sé, usted sabe. Yo no le voy a juzgar. Yo sé que el Espíritu Santo ya le está juzgando y le está empezando a convencer en su corazón. Respóndale a Él ahora. Y dígale, Señor, cierto, tengo que tomar una decisión. Pero ya no se engañe. Ya no se engañe. Vamos a orar. Señor, tú lo hiciste todo. Lo diste todo para salvarnos. Señor, tú nos has dado tu palabra, tu espíritu, tu pueblo, para fortalecernos, para guiarnos, para mantenernos en tus caminos.